En esta ocasión abordaremos el tema de la vocación, debido a que es una palabra utilizada a menudo en nuestra vida cotidiana, desde los discursos políticos en donde se habla de vocación de servicio, pasando por la elección de una actividad profesional con la llamada orientación vocacional, hasta el ámbito de reclutamiento de religiosos o el de las empresas que dicen tener una vocación competitiva. Empezaremos por tratar de entender el concepto de vocación según lo explican distintas obras. El diccionario Grijalbo define vocación como llamada que se siente como invitación divina para cumplir una función o misión, y también inclinación a cualquier estado, profesión o carrera concreta. La palabra vocación deriva del latín vocatio onis, que significa acción de llamar. En la Enciclopedia Ilustrada de la Lengua Castellana Editorial Sopena Argentina, se la define como la inspiración con que Dios llama a un estado especialmente religioso, y dice que errar la vocación es dedicarse a una cosa para la cual no se tiene disposición, o mostrar tenerla para otra a la que no se dedica. En el diccionario Larousse se ha considerado como la inspiración con que predestina la providencia para un papel determinado, y por extensión, como la aptitud especial para una profesión o carrera. En el Lexis, Diccionario Enciclopédico Vox, se la llama aptitud y atracción por una actividad profesional determinada, y se agrega que para una adecuada orientación vocacional, la psicología tiene en cuenta el desarrollo conseguido en aquellas aptitudes intelectuales que más directamente están en relación con la profesión a la que la persona se siente inclinada, y también sus principales rasgos de personalidad. Igualmente, hay que distinguir entre las inclinaciones que son fundadas y las que no lo son. Las anteriores definiciones tienen en común el hecho de que aluden a algo fuera del individuo que realiza el llamado y el individuo entonces lo escucha y acata. Podemos ver que se trata de un sentido espiritual donde la providencia o Dios llaman o dan un don al individuo. En estas definiciones, el llamado va más allá de los determinantes sociales e individuales. Por otro lado, en la última de las definiciones citadas se alude a unas ciertas aptitudes intelectuales y a una inclinación vinculada a los rasgos de personalidad. Pasaremos ahora a revisar algunos de los supuestos que implican estas definiciones y las consecuencias que tiene para una persona y la sociedad una elección vocacional. Primero, suponen la capacidad de escuchar y reconocer un llamado, o también de reconocer esas supuestas aptitudes e inclinaciones personales. Además, suponen que el sujeto tiene libertad. De entrada, podemos afirmar que ignoran que rara vez se hace una elección libre, dado que existen determinantes de una historia personal y familiar, un contexto cultural, expectativas creadas alrededor de la persona. Un ejemplo extremo de esto sería el caso de una familia en donde por generaciones el primogénito siempre ha sido abogado y resulta que el joven en cuestión ahora quiere ser bailarín. Seguramente va a encontrar algo de oposición y rechazo de parte de su padre. O tal vez podría ser que el joven fuera homosexual, producto del conflicto entre sus padres donde el joven se identificó con todo el odio y tristeza de su madre y rechaza la imagen masculina de un padre macho, opresivo e infiel. Otro caso que llama la atención es que en la actualidad pocas mujeres liberadas pueden creer que una mujer sea ama de casa por elección propia, y más bien imaginan que lo hace porque su familia y su marido la obligan a hacerlo y ella se conforma. Como dato curioso, actualmente hemos llegado a una condición económica en que para sostener una familia, a menudo los dos cónyuges tienen que trabajar. Así que para muchas mujeres no hay mucha posibilidad de elección. Una elección vocacional basada en las aptitudes intelectuales y los rasgos de personalidad tiene el problema de que muchos seres humanos, de nuevo como producto de nuestra historia personal, tenemos un desarrollo desigual, simplemente porque a medida que crecimos fuimos construyendo una idea de nosotros mismos basada en lo que los otros nos decían que éramos. Si éramos o no buenos para las matemáticas, para el fútbol, para leer, para hablar en público. Si tuvimos una profesora de química en la secundaria que era una inepta, autoritaria y antipática, y de ahí le tomamos aversión a la química,
nuestra posible vocación para la química se va graciosamente por la borda. O si resulta que estábamos enamorados de nuestra maestra de lectura y redacción y nos encarga un poema en una clase, se lo llevamos y le gusta, ese puede ser el principio de nuestra vocación como escritores. El problema de esto es que vamos desarrollando ciertos aspectos de nuestra personalidad y otros los vamos dejando olvidados, rezagados, hasta llegar a construirnos personalidades que bien podrían ser llamadas grotescas. Un ejemplo de esto es la condición actual en que muchos hombres tienen dificultad o de plano incapacidad para manifestar sus sentimientos, por ejemplo, para llorar o dar cualquier muestra de inseguridad. Podemos ver, pues, en estos ejemplos cómo las elecciones libres son bastante raras. La libertad ha llegado a ser una palabra deshabitada y manipulada por intereses mezquinos. Si revisamos, podemos ver que probablemente nosotros mismos la hayamos usado como excusa para no comprometernos. Regresando a las definiciones, está por otro lado la idea de que algo o alguien nos llama y nosotros lo escuchamos. Es necesario reconocer que para poder escuchar es imprescindible tener silencio, estar callado. Ahora diremos algo que tal vez no sea tan fácil de entender de entrada, pero la verdad es que el hombre moderno es casi siempre incapaz de tener silencio interno. Para comprobarlo, te invito a quedarte en silencio por afuera y sin pensamientos por dentro, simplemente estando atento y percibiendo por un lapso no muy largo, digamos 5 minutos. Podrás ver entonces que un sinnúmero de pensamientos te asaltan con preocupaciones respecto a tu empleo, tu familia, a las cosas que tienes pendientes por hacer, resentimientos, deseos, prisas, canciones que escuchaste, imágenes, etc. Es muy difícil para nosotros estar quietos. Siendo así, podemos ver la dificultad de poder escuchar realmente. Estos ruidos internos que llenan nuestra cabeza tienen que ver en parte con nuestra sociedad, pues se inculcan y ensalzan valores como el de suponer que alguien rico es alguien exitoso, que uno vale y es respetado según la ropa, el auto, la casa que posee. Se fomenta el consumo con las cambiantes modas que nos crean necesidades. Se valora un cierto tipo físico de piel blanca, pelo rubio, ojos claros, alta estatura, complexión atlética o de plano flaca, dentadura blanquísima y perfecta, de 20 y tantos años de edad. Implícitamente se nos hace saber que, si no somos así, podemos sentirnos insatisfechos. Así pues, en nuestra vida moderna vivimos centrados en el tener. También podría decirse que en aparentar. Así es, se nos hace creer que somos por lo que tenemos. La verdad que siempre ha sido es que uno es, en consecuencia hace y en consecuencia tiene. Ese era el sentido original de las castas. Lo curioso, podríamos decir incluso cómico, de perseguir todas esas aspiraciones de clase media que son ilusorias, incluso la poquísima gente que reúne esas características en su mayoría se siente insatisfecha, vacía. La constante inquietud, siempre buscando algo afuera que nos haga sentir completos, y es que por sí mismas no garantizan nada. Esos deseos en los individuos tienen su correspondencia con tendencias a nivel social, especialmente con el materialismo, las economías y políticas modernas internacionales, uniformidad cultural y globalización, competencia entre países, grupos e individuos por crear productos que conquisten los mercados potenciales, en una frenética carrera por acumulación económica, por poder y reconocimiento. Otro aspecto del problema que estamos revisando es que el empleo, la actividad profesional, es tomada como un medio para conseguir algo más allá, sea dinero, poder o reconocimiento. Así terminamos convirtiendo nuestra actividad profesional en una obligación, algo que tenemos que hacer aunque nos sea pesado y desagradable, que de paso nos brinda el beneficio de sufrir y ganar la lástima y simpatía de otros para poder obtener lo que es necesario para sobrevivir, o para conseguir y hacer lo que sí nos gusta cuando tengamos tiempo para nosotros, en vacaciones, fines de semana y días feriados. Por eso el sueño de mucha gente es sacarse la lotería o convertirse en dueño de una gran empresa. Eso lleva muchas veces a buscar la evasión de una existencia insatisfactoria en el alcohol, el sexo obsesivo, las drogas, el consumismo desenfrenado,
la necesidad de emociones fuertes o a conseguir dinero, no importa qué se tenga que hacer. Para no abundar mucho al respecto, diremos que la vocación de servicio se ha convertido en una palabra vacía, deshabitada, sin mucho sentido fuera de la demagogia, o en otros casos poco entendida, o ligada con el deseo de ser bueno y conseguir la aceptación de los otros. La vocación remite a la pregunta de ¿qué hago aquí? ¿Por qué y para qué está el hombre aquí? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Aunque podrían ensayarse multitud de respuestas en abstracto a esta pregunta, probablemente la elucubración a través de estructuras argumentativas y sus críticas no nos llevarían muy lejos. Algo que sí puede ayudarnos y que es mucho más cercano a nosotros es responder a la pregunta de ¿qué es lo que me hace sentir pleno, vivo, disfrutando de la vida, abierto y en crecimiento? La vocación última del hombre es vivir y encontrarle un sentido pleno a su existencia. Lo que realiza como actividad profesional, su oficio, no puede ser distinto de ello. Por eso es que hay que buscar el sentido de lo que se hace en sí mismo, por el puro gusto de poner atención y ser capaz de crear. Se podría decir que la vocación del hombre es tomar conciencia de la continuidad del ser, que existe un solo ser no dividido, que lo que somos es ese único ser tomando conciencia del universo en una forma particular, y desde esta conciencia es que crea y ama. Pero probablemente todo eso suena completamente moralista, rosa y vacío si no hay una experiencia viva de por medio. Es por eso, querido internauta, te pregunto, ¿y tú? ¿Cuál es tu vocación?